El mundo del fútbol está lleno de hermanos. Algunos se parecen, otros no tanto. Algunos son estrellas mundiales, otros no tanto. También hay hermanos gemelos, pero es muy raro que ambos se conviertan en los mejores del mundo en disciplinas diferentes. Hoy vamos a ver el caso de unos hermanos gemelos separados al nacer que llegaron a lo más alto. Tantos años viendo fútbol y boxeo y no sabía que Diego Maradona y Mike Tyson eran hermanos gemelos, y se los voy a demostrar a continuación. La división peso pesado del boxeo mundial estaba aburrida luego del retiro de Muhammad Ali y ninguno de los campeones que vino después pudo llenar sus zapatos. La Argentina hace rato buscaba un héroe nacional en el fútbol que hasta entonces nadie había logrado con unanimidad llegar a nivel Dios. Es ahí cuando entran a nuestras vidas esos jóvenes de barrio pobre, que tienen la calle en la sangre y el hambre que solo poseen esos que vienen de abajo. Unos hermanos gemelos separados al nacer. Siendo adolescentes ya se veía que ambos eran diferentes al resto. Mike como amateur pasaba por arriba a rivales más grandes y fuertes, y el Diego ya era convocado a la selección mayor y hacía goles fuera de lo normal. Ambos estaban en su estado puro y eran el espécimen perfecto. Estaban enfocados y con un entorno que los apoyaba y cuidaba. Tenían hambre y aún no había fama mundial ni plata alrededor, así que estaban libres de parásitos. El Diego tenía a sus padres que lo guiaban, y Mike encontró en D'Amato la figura paterna y la familia que no tenía. Y así, pelea tras pelea, partido a partido, se fue construyendo una fuerza imparable. Su figura trascendía al deporte y se convertían en un ícono popular. En una época donde no existía internet, la locura por ellos invadía las calles. Revistas, programas de TV, radio, cualquier ciudad se convulsionaba por su llegada. Ambos llenaban estadios y le daban espectáculo a la gente. El público ahora tenía a alguien que los atrapaba. Los adultos se entretenían y los chicos tenían a alguien a quien imitar. En 1986 el Diego se coronó campeón del mundo en México y Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Así de rápido llegaron a lo más alto, pero todo esto era solamente el comienzo del viaje. Aquella frase que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer es 100% cierta. Vayan y vean los ejemplos de esos tipos que tienen una pareja que le ha dado estabilidad y orden a su vida y compárenlo con otros que no la tienen. A medida que el entorno original de Mike se fue separando, fueron llegando nuevos personajes como la señorita Robin Givens. Y literalmente ni bien se casaron, ella y su madre se empezaron a meter en las finanzas y contratos de Tyson. El Diego conoció a Claudia Villafañe en 1976. Formaron una familia y tuvieron muchas idas y vueltas. Pero tanto Robin como Claudia siempre fueron conscientes de sus amoríos y asuntos fuera de la pareja. Es verdad que estar al lado de Tyson o Maradona era complicado por todo lo que generaban a su alrededor, pero lejos de potenciarlo solo lo alejaban de su mejor versión. Y entre acusaciones de hijos no reconocidos y supuestas amantes, con una disciplina que mermaba y con mucha plata y fama alrededor, Maradona y Tyson se iban desdibujando. Al Diego las enfermedades y lesiones lo sacaban de las canchas, y Mike antes de su icónica pelea en Japón estuvo de fiesta con 24 mujeres. Esa pelea fue su primer derrota y el comienzo del fin. Cuando se analiza el ascenso y caída de un personaje, siempre se busca ese momento clave donde la trayectoria empezó a ir hacia abajo. Mike sufrió la pérdida de D'Amato, su padre del corazón que además era su entrenador, pero D'Amato lo había rodeado de un entorno dentro y fuera del ring, pero principalmente le dio una familia y un hogar que le daban estabilidad. El histórico boxeador Jake LaMotta le advirtió a Tyson que la gente como nosotros atrae basura. Y ahí se da un quiebre en la vida de Mike cuando le abre la puerta al demonio, Don King. Y el Diego también le abrió la puerta al diablo cuando Coppola entró a su vida en 1985. Don King y Coppola también son la misma persona, la representación perfecta de chanta, un tipo hábil con las palabras y poca decencia
que usa sus trucos para engatusar a su nueva víctima, dando una imagen de persona compasiva y cercana, pero que en realidad solo quiere exprimirlo hasta la última gota. Esto también facilitado por los medios que le dan lugar a estos personajes y los ayudan a mantener su imagen. El Diego y Mike eran una burbuja que se inflaba cada vez más, y solo era cuestión de tiempo para que explote. Cada tanto tenían fisuras y episodios de quiebre, pero su entorno, lejos de curarlo, solo lo emparchaban para que la máquina de dinero siga facturando. El Diego tenía un cuerpo médico que lo atendía, pero sus asuntos le pasaban factura y su rendimiento mermaba año tras año, al igual que Tyson, que de a poco dejaba de ser ese boxeador ágil que era intocable y ahora recibía muchos golpes. El Diego se sobrecargaba y jugaba con lesiones no curadas, mientras que la nueva esquina de Tyson ni siquiera llevaba el equipo necesario para curarlo, e intentaban cerrarle la herida con un guante lleno de hielo. Todo era cuestión de tiempo, y un día la burbuja explotó. El Diego era un mito viviente, pero por dentro estaba todo roto. Su entorno tóxico, los excesos, las lesiones, el dinero y la locura generada a su alrededor echaban leña al fuego. Y si bien ya estaba roto hace tiempo, recién en 1991 se hizo público cuando dio positivo en un control antidoping. El mismo camino recorrió Tyson, también era el rey del mundo y los mismos factores inflaron la burbuja que explotó violentamente. ¿Pero acaso no hubo señales antes? Por supuesto que hubo, pero a esos que decían cuidarlo no les importaba. La máquina de dinero tenía que seguir funcionando como sea. Fuiste el primero que lo dejaste porque sabía que Maradona se drogaba. Vos como amigo que vivías con él y que estuviste todo el tiempo él, tenías que haberlo llevado para que se trate, para que se cure, y a lo mejor hoy no estábamos hablando de este tema. Pero te olivaste, dije no me sirve más te olivaste, te abriste rápido. ¿Cómo? No entiendo el que no me sirve más. ¿Cuál era el que no? Claro, no lo pudiste exprimir más. No lo pudiste exprimir más. Se dice que Tyson usaba una prótesis para esquivar los controles y orinar otra cosa. También se dice que medio mundo sabía de la adicción de Maradona y lo encubrían como sea. Cuando Mike echó a Kevin Rooney fue el fin de su entorno original, y ahora era controlado por Don King, su esposa y su suegra. Cuando se divorció, su esposa se llevó muchos bienes y millones de dólares. Y luego Mike demandó a Don King por $100 millones. Nunca sabremos cuánta plata le robaron a Maradona, pero seguro que alcanza para vivir varias vidas. ¿Cuánto le habrán robado a Diego, no? Es lo que yo no... ¿Tú te imaginas lo que le habrán robado a ese? Con el paso de los años y todo lo que vimos que fue arruinando sus cuerpos, Maradona y Tyson fueron adaptando sus estilos. El Diego ya no era ese pibe flaquito que volaba en Argentinos ni tampoco el del Napoli. En el 91 se dio su primer doping positivo y estuvo fuera de las canchas 15 meses. Ese mismo año, Tyson tuvo un episodio con una joven en un hotel por el que luego fue condenado a varios años de cárcel. El Diego volvió algo limitado en lo físico, pero la magia del artista aún estaba ahí y nos regalaba algunas pinceladas. El equipo del 94 es el ejemplo perfecto de cómo rodear a alguien físicamente disminuido, pero que en su cabeza está adelantado al resto. Tyson consiguió una rebaja en su condena y al regresar al cuadrilátero dejó en claro que aún estaba para pelear en las grandes ligas. Aunque Mike aún podía noquear con un solo golpe, su movimiento de piernas y cabeza ya no eran como antes. Su ritmo se volvía predecible y los rivales lo podían controlar, pero igualmente seguía tumbando rivales buscando una pelea por el título. Después del doping del 94, el Diego, a pesar de sufrir adicciones, suspensiones y lesiones, siempre resurgía de las cenizas cuando algunos decían que ya estaba acabado. Sus años jugando en Boca evidenciaron que el final definitivo estaba cerca, y mientras llegaba al entrenamiento en camión, se peleaba con árbitros y decía su dirección en vivo a todo el país, el Diego daba chispazos de su talento, pero el fuego ya no se encendía como antes. El año 97 sería terrible para ambos. Un nuevo doping forzó el retiro definitivo de Maradona y Tyson le cortó la oreja a Evander Holyfield de un mordisco, lo cual le valió una nueva suspensión. El Diego ya retirado continuó su espiral descendente, con recaídas en adicciones y más problemas de salud que lo llevaron a casi conocer a San Pedro.
Mike tenía problemas con la ley y las adicciones. Siguió peleando, pero cada vez estaba más inestable. Allá por el año 2000, Maradona iniciaba una supuesta rehabilitación en Cuba, aunque lejos de curarlo solo lo maquillaron e incluso se habla de que tuvo 4 hijos en su estadía en la isla. Ese mismo año, Tyson le dijo a Lennox Lewis que iba a arrancarle el corazón y comerse a sus hijos, en un intento de conseguir una pelea por el cinturón. Pero recién consiguió la pelea en el año 2002. Lennox lo controló y cuando Tyson se apagó con el correr de los rounds, lo mandó a la lona y sentenció una nueva derrota. Los años siguientes fueron muy agitados para los hermanos gemelos. Tyson se hundió en deudas y le hizo juicio a Don King, del que solo obtuvo unas migajas. Quiso seguir boxeando, pero su cuerpo le dijo basta. Volvió a tener problemas de adicciones y su futuro era incierto. Maradona se separó de Claudia y también de Coppola. Tuvo problemas de salud y se lo veía en mala forma. Pero como dice la canción, cada tanto muero y aquí estoy. Se lo empezó a ver mejor y condujo su propio programa en la tele donde tuvo como invitado a su hermano gemelo, pero lamentablemente la calma duró poco. Ninguno de los dos se sacó la costumbre de meterse en el barro. En 2007 Maradona terminó internado y circularon rumores de su muerte, pero una vez más Lázaro resucitó entre los muertos. Mike fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por posesión de jabón en polvo. Otra vez la idéntica vida de ambos estaba en caída libre, pero a fines de la década del 2000 sus vidas dejaron de ser iguales. En 2008 el Diego se convirtió en nuevo DT de la selección y empieza un nuevo capítulo de autodestrucción. Luego de una clasificación muy sufrida con momentos épicos y frases históricas, vino el papelón en el Mundial de Sudáfrica 2010 contra Alemania. El Diego tiró caca para todos lados y se fue de la selección acusando que le hicieron la cama, que curiosamente es lo mismo de lo que lo acusan a él para haber llegado a la selección. Luego saltó que dentro de su propio cuerpo técnico, Mancuso le falsificaba la firma para hacer negocios fantasma a su nombre. Mike por otro lado se volvió amigable con la prensa, mostrando una faceta diferente. Viajó por el mundo e incluso se animó a bailar. De a poco volvió a despertar en el público ese amor que una vez generó. Ya era el año 2011 y Maradona iniciaba una carrera dirigiendo en destinos exóticos. La salud física y mental del Diego se deterioraba a pasos agigantados mientras seguía siendo exprimido con fines políticos y comerciales. La máquina de facturar no se detenía, no importaba el país o el idioma. Su presencia generaba millones de dólares que terminaban en los bolsillos de buitres. Su siempre agitada vida amorosa continuaba igual de alterada que siempre. Nuevas sanguijuelas se le arrimaban y comían de arriba mientras el Diego estaba cada vez más inestable. Mientras tanto a Mike se lo veía pleno y con planes a futuro. Ahora era promotor de boxeo y también se expandía a distintos tipos de negocios. El Diego, aunque tenía su carisma intacta, se lo veía cada vez más desequilibrado. Y en una movida hecha con fines comerciales, Maradona fue anunciado como nuevo DT de Gimnasia sin importarles que apenas podía caminar y su deterioro mental estaba a la vista de todos. Yo creo que todo tiene un porqué y el porqué es mi vieja Oscar. Pero al igual que el ave fénix, el Diego una vez más resurgió de las cenizas y tuvo momentos donde se lo vio mejor. Ese torneo, sin saberlo, nos regaló a todos un tour de despedida donde el Diego fue homenajeado en cada ciudad y estadio donde pasó. Luego vino la pandemia por el COVID y ese fue el clavo que faltaba para que se cierre el cajón. Un Maradona acompañado, pero que en realidad estaba totalmente solo, dio su último aliento un 25 de noviembre. En su funeral, por primera vez en mucho tiempo, sí estuvo rodeado de gente que lo quería de verdad. Cuando el mundo volvió a la normalidad, Mike volvió a subirse al cuadrilátero, y como viejo es el viento y todavía sopla, en 2024, a sus 58 años, peleó contra un famoso youtuber 30 años más joven.
Cuando se publique este video se cumplirán 4 años del fallecimiento de Maradona, y como si fuese un chiste de mal gusto, las sanguijuelas aún continúan chupándole sangre. It's interesting, Mike. You get emotional when you talk about Cuss. But you said Cuss didn't like it when you showed emotion. Oh, yeah, like that. Why didn't he want you to show emotion? Did he equate it with weakness? I don't know what he did. I didn't know I was the one. Well, you were a specimen. Things more than that to be a fighter.